El precio de Bitcoin sube por segundo día consecutivo y la gente es optimista pese a una potencial subida de la tasa de interés en Estados Unidos. Los fondos de inversión en criptomonedas pierden un poco de capital bajo administración. En Europa las empresas cripto protestan contra las regulaciones antilavado de dinero. La fundación Ethereum revela que tiene en su tesoro, es decir, que holdea entre comillas, y se descubre que un 20% son activos no cripto. Y el token GMT de la blockchain Solana se dispara un 34.000% en poco más de un mes. Hola gente, espero que estén muy bien, vamos a ver esas noticias y más en este video. Pero antes les recuerdo que este es un canal de criptomonedas y blockchain y se pueden suscribir y dar like al video para ayudar a que se comparta más en YouTube. Y para comenzar tenemos que hablar del precio de Bitcoin, que sabemos que ha subido, está en 4.300 y pico ahora mismo, que es bastante bueno, y ha subido 2,8% en las últimas 24 horas. Obviamente siguió por debajo del máximo de hace poco, que era 48.000 hace unas semanas, pero según varios analistas importantes, el panorama macro se ve positivo para Bitcoin. Por ejemplo, un analista del corredor de activos digitales Global Block, con sede en Reino Unido, hace poco comentó en un boletín informativo que no se preocupa si hay una subida de tipos de 50 puntos básicos o no, es decir, en lo que es la tasa de interés interbancario en Estados Unidos, sino que lo que importa es cuán fuerte es el consumidor. Y él dijo que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan es plano, lo que muestra que no tenemos realmente expectativas de inflación no ancladas, lo que implica que la gente no cree que la inflación vaya a desbocarse, y este no fue el caso en la década de 1970 que condujo a una recesión. Él comentó que la economía va a tener un aterrizaje suave a pesar de que muchos analistas pronostican una recesión potencial. Además es optimista no únicamente en Bitcoin sino también en acciones, incluso se aumenta 50 puntos básicos la tasa de interés en Estados Unidos. Ahora pasando a altcoins, les quería comentar de Solana y un token de esa red llamado GMT, que se disparó en un 34.000% en menos de un mes. Específicamente STEM, que es el token GMT, es un move to earn, es decir, moverse para ganar. Y como les comenté, corre en la blockchain Solana. El precio saltó específicamente de 0,01 el 9 de marzo a un récord de 3,45 el 19 de abril. Y es un movimiento alcista de, como les comenté, 34.000% en más o menos 41 días. Eso según Binance. Más que nada, este salto increíble se debió a la exageración que rodea los proyectos de finanzas descentralizadas que recompensan de cierta forma a la gente con activos o con tokens. Y por ejemplo, algo alcista podría ser que el proyecto este obtuvo una ganancia de más o menos 26,81 millones de dólares americanos por, entre comillas, cuotas de regalías y la venta de zapatillas NFTs, que no sé qué es la venta de regalías específicamente, pero la venta de zapatillas NFTs sí es algo muy simple, que te venden un token justamente no fungible para que vos puedas usarlo y ganar dinero en la plataforma. El token que la gente gana es GST, que son las siglas de Green Satoshi Token o token verde de Satoshi, y la gente cuando gana ese token después lo puede convertir al token Sol, que es el token activo de Solana, o la stablecoin USDC. Por ejemplo, un usuario comentó que se puede ganar más o menos $5 por kilómetro con el NFT de las zapatillas. Así que él compró 20 de estos pares de zapatillas de NFTs y los puso a rentar o los alquiló, por así decirlo, a otra gente, y se queda el 50% de las recompensas que generan estos usuarios con los activos. Lo que significa que si la gente a la que él la alquila corre más o menos 5 kilómetros al día, bueno, va a conseguir $250 en ganancias todos los días. Y además este proyecto que vende los NFTs y todo ese tipo de cosas usa las ganancias para hacer compras del token GMT, que es el token de gobierno también, es decir, el token de gobernanza, y hace que más, entonces reduce el supply y afecta positivamente a la larga al precio del token. Y el supply en total del token es de 600 millones de GMT. Está ahora sobrecomprado el token según por ejemplo el RSI, que en las 4 horas se encuentra por encima de 70, que es obviamente una señal de tomar beneficios. Además, técnicamente está probando su récord anterior de 3,14 como soporte provisional, y veremos cómo evoluciona no únicamente el token sino además el proyecto en general. En cuanto al mercado cripto en general, tenemos que saber que los criptofondos, es decir, los fondos de inversión que tienen exposición a criptomonedas, han visto unas salidas considerables a medida que Bitcoin se vuelve cada vez más sensible a las tasas de interés, y eso pese a que se ha recuperado ahora mismo, está más o menos en 41.300 y había caído hasta 38.000 y pico, así que realmente fue como una falsa caída y estamos en niveles saludables de vuelta. Eso sí, tengamos en cuenta que la correlación entre las criptomonedas y por ejemplo los índices de tecnología de Nasdaq, bueno, es bastante fuerte. Como les comentaba, en toda la industria los criptofondos tuvieron salidas de 97 millones específicamente en los 7 días hasta el 15 de abril.
Y esto según CoinShare, que es una de las empresas más importantes en ese ámbito, es decir, de inversión grande de criptomonedas. Además de esta cantidad, el 88% provino de fondos europeos en un cambio con respecto a la semana anterior, cuando la mayoría de las salidas, es decir, de la gente que quitaba dinero a estos fondos, vino de Estados Unidos. De todas formas, la cantidad sí ha caído, porque antes habían salido 134 millones y ahora han salido únicamente 97 millones, así que hay una mejoría. Y además los llamados productos de inversión de Bitcoin cortos, como por ejemplo productos negociados en bolsa que ofrecen un rendimiento inverso a la criptomoneda, bueno, han registrado 1,8 millones en salidas la semana pasada después de varias semanas de entradas. Así que si bien ha salido capital de las que son alcistas para Bitcoin, también ha salido capital de los que son bajistas. También sabemos que el volumen de comercio de los fondos de Bitcoin cayó a la mitad del promedio anual de 651 millones, lo que refleja la reducción del volumen total de negociación de Bitcoin y fue un 32% menos que el promedio semanal del año, así que en general una caída en el interés de la gente. Esto igual no tiene por qué ser malo para el precio porque es una cosa de oferta y demanda del precio, pero aún así yo creo que se va a revertir esto a medida que la gente se dé cuenta de que la Fed no tiene la capacidad ni la intención de combatir realmente la inflación. Y una posible explicación a por qué la mayoría de los fondos que salieron fueron desde Europa es que algunas empresas cripto de la Unión Europea están protestando contra leyes alarmantes según ellos contra el lavado de dinero. Y la verdad tienen razón. El criptosector en esencia ha escrito a los ministros de finanzas y legisladores de la Unión Europea para instar a que se reconsideren las normas contra el lavado de dinero que la industria considera actualmente gravosas y alarmantes. Esta carta, que fue firmada por académicos, grupos de presión de empresas como por ejemplo Ledger, Aave y Blockchain.com, dice que las propuestas actuales para identificar a la gente de criptomonedas, que es conocida como la regla de viaje, ponen en peligro la privacidad y la innovación en la Unión Europea. Hace que esté en riesgo toda la gente que tiene justamente activos digitales y además es potencialmente descarrilar años de trabajo en cuanto a preparación para el futuro de la Web 3.0 y bajo ningún punto de vista son deseables esas cosas. Estas leyes fueron introducidas o propuestas por la Comisión Europea en julio de 2021 para implementar estándares establecidos por el regulador global, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI, pero además desde entonces los legisladores y los gobiernos han agregado restricciones adicionales, poniendo por ejemplo un umbral de 1.000 euros o 1.080 dólares por debajo del cual no es necesario informar, por así decirlo, al participante de la transacción. Además parece que los inversores grandes en general no son los únicos que son un poco bajistas o que tienen un poco de miedo de las criptomonedas hoy en día, porque el tesoro de la fundación Ethereum se expandió en activos no cripto al más o menos 19%. Es decir, que han retirado fondos que tienen criptomonedas hacia activos como por ejemplo efectivo y también bonos y todo ese tipo de cosas. En total, este organismo sin fines de lucro que administra los fondos para los desarrolladores o los desarrollos de Ethereum posee más o menos el 0,3% del supply neto del Ether, y eso es más o menos 1,3 mil millones de dólares americanos en el token justamente. Sin embargo, tiene una participación muy grande en activos no cripto que son más o menos 302 millones de dólares americanos. Y el informe de abril que salió hace poco es el primero emitido por la fundación para describir lo que tiene en el tesoro y cómo está asignando los gastos, incluido por ejemplo el financiamiento y subvenciones para varios proyectos basados en Ethereum. En general parecen ser bastante sólidos en cuanto a las finanzas porque gastaron únicamente 48 millones de dólares americanos en 2021. Lo que no han revelado por un lado es qué cantidad tenían antes o qué porcentaje tenían antes en activos no cripto y además específicamente qué activos cripto tienen, es decir, por ejemplo, qué moneda fiat, si es franco suizo, si es euros, si es dólares americanos o si son bonos por ejemplo o algo similar. Porque únicamente dijeron que son activos fiduciarios, nada más. Y en cuanto a en qué gastan específicamente, por ejemplo gastaron 21,8 millones en investigación y desarrollo de la capa 1, es decir, la capa base por así decirlo. También por ejemplo se gastaron otra cantidad en su programa de incentivos para clientes, que básicamente recompensa a nuevos operadores de nodos particulares con una cantidad de Ether específicamente. Gastó 9,7 millones en desarrollo comunitario, 5,1 millones en operaciones internacionales, 3,6 millones en investigación y desarrollo de conocimiento cero, es decir, las pruebas SK, y 1,9 millones en investigación y desarrollo de capa 2. Pero bueno, quiero conocer tu opinión sobre esto, así que deja en los comentarios qué opinas y te dejo por acá el video pasado por si no lo viste.